Los Noticieristas presenta Salud, Nutrición e Investigación para que te sientas bien con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Hola doctora, ¿de qué nos va a hablar en esta mañana? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy quisiera que habláramos en este espacio del síndrome de intestino irritable. ¿Qué te parece? Sí, pues tremenda situación, ¿no? Para una buena parte, lamentablemente, de la población. ¿La escuchamos, doctora? Sí, definitivamente, como dice Luis Alberto, es un tema del síndrome de intestino irritable que se ha venido, pues, haciendo cada vez más común. Yo creo que siempre ha existido, solamente que últimamente, pues, se ha registrado más con su diagnóstico adecuado. Esto a partir de visitar gastroenterólogos, que son los médicos que generalmente los están responsables de dar este diagnóstico. El síndrome de intestino irritable generalmente se presenta con un conjunto de síntomas que vienen en un dolor abdominal. Hay cambios significativos en las evacuaciones. A veces las personas tienen estreñimiento, a veces tienen diarrea, a veces combinado, unos días, otros días. En algunas ocasiones inclusive puede haber sangrados, ¿no? Sangrados en las heces. Y bueno, esto hay que estarlo vigilando, ¿no? Hay cambios inclusive aparentes en las heces, ¿no? La coloración, la consistencia. Entonces, todo este tipo de elementos se ponen ahí en observación para dar este diagnóstico. Las causas generalmente es complicado decirlo porque varían demasiado. Algunas de ellas inclusive están asociadas con temas genéticos, pero otras de ellas están relacionadas con temas de estilo de vida, de alimentación, o algunos con algunos temas de alergias alimentarias, por ejemplo, intolerancia al gluten, o en algún caso que ya se ha diagnosticado ser celíaco, o también en algunos casos cuando hay algunas parasitosis o cuando hay algún alto consumo de alimentos que el organismo no puede tolerar, como la lactosa, en donde hay ocasiones que las personas pues dejan de producir la enzima lactasa y eso ocasiona una complicación para la digestión de la correcta digestión de la lactosa que presentan los lácteos. Entonces, aquí en Sinaloa y en la región, en México en general, el consumo de lácteos es muy elevado, el consumo de trigo también es muy elevado y bueno, el nivel de estrés también pareciera estar asociado con este síndrome de intestino irritable. Y bueno, también en algunos casos el consumo excesivo de alcohol, o inclusive también hay personas que utilizan demasiados laxantes para poder evacuar adecuadamente, o algunas personas por algún trastorno de la conducta alimentaria, de manera que son diferentes los elementos que pueden estar asociados como causantes de el síndrome de intestino irritable. Y generalmente el dolor que se presenta pues es en el área derecha de nuestro abdomen, en la parte superior, abajito por el estómago, o en la parte inferior de nuestro abdomen. Generalmente es donde se van a presentar esta inflamación, estos dolores, esta irritabilidad pues muy notoria. Yo le recomiendo que si así lo está sintiendo, pues acuda a un gastroenterólogo para que le hagan el diagnóstico adecuado y por lo tanto empiecen a correr los diferentes análisis que se tienen que hacer, sobre todo saber si tiene usted intolerancia a la lactosa, saber si tiene intolerancia al gluten o definitivamente es celíaco. Es decir, muchas de estas situaciones, al analizar si no hay algunos parásitos que puedan estar ocasionando esta problemática. Entonces, al final, vale muchísimo la pena. El tratamiento generalmente pues lo dicta el farmacológico, definitivamente que lo va a dictar un gastroenterólogo, pero en el caso de la alimentación, pues los nutriólogos le pueden acompañar en este control de alimentos. Y bueno, aquí generalmente se van a controlar los alimentos que puedan fermentarse en nuestro intestino, los alimentos altos en fibra, los alimentos, por ejemplo, no sé, el brócoli, coliflor, las leguminosas como los garbanzos, las lentejas, los frijoles. También se tendrían que controlar alimentos muy altos en fermentos, como puede ser el maíz con todo y la cascarilla por el tema de la fibra.
Y bueno, también en algunos alimentos como la cebolla, como les comentaba ahorita, los espárragos también son muy asociados en control, ¿no? Yo no quiero decir que se tienen que evitar totalmente, pero sí se tienen que controlar. O todos estos alimentos que se conocen como dieta libre de FoodMaps, que bueno, ya si usted entra a revisar, pues va a encontrar muchísima información relacionada con estos elementos. Hay que, por lo tanto, tener muy buen control de ello, los panes, el pan integral, todo lo que tiene demasiada fibra, el trigo, como ya lo dije. Y bueno, generalmente hay el consumo de grasas, el consumo de lácteos, el consumo de alcohol, y también hay mucha asociación con el consumo de edulcorantes artificiales, sobre todo los polioles, como el xilitol, manitol, sorbitol, que se utilizan muchísimo para endulzar, pues desde dulces o endulzar yogurts, endulzar muchísimas cosas que encontramos en el mercado. Y generalmente pues hay alimentos, como le digo, que tienen que guiarse, es una dieta libre de FoodMaps en donde tiene que haber a lo mejor mayor cantidad de otros alimentos como papa, como zanahoria, algunos alimentos como plátano. Bueno, controlarse muchísimo el consumo de soya, de estas leguminosas que yo les comentaba. Y bueno, también se pueden añadir grasas de buena calidad como el aguacate, las semillas, que tengan un control muy adecuado, un esquema balanceado. Entonces, este síndrome de intestino es relativamente común, hay que observarlo, hay que sentir. Y que además, una cosa, Luis Alberto y Vittorio, no es exclusivo de una edad en particular. Hay personas, jovencitos, adolescentes, que ya están desarrollando este síndrome y que por lo tanto hay que estar vigilando muy bien todos estos elementos que son agentes de causa. Así es, doctora. Hay que bajar también entonces considerablemente las grasas y también los lácteos. Los lácteos porque tienen mucho contenido de grasa, además tienen mucho contenido de sodio y además tienen este azúcar que es la lactosa. Y bueno, si la gente no tiene las enzimas, pues se le van a complicar porque se van a fermentar en el intestino y van a ocasionar pues mucha inflamación, gases, muchos problemas a nivel intestinal que son verdaderamente muy lastimosos. Igual los embutidos, aunque sí se puede consumir la carne, ¿no? La carne normalita. Sí, la carne sí se puede consumir. Los embutidos, hay que recordar que muchos de los embutidos, Luis Alberto, están preparados con harinas, ¿no? Les agregan mucha harina para darle cuerpo al embutido y les agregan muchísimo sodio, muchísimos nitritos, nitratos, muchísimos componentes que se tienen que combinar para darle esa consistencia al embutido. Entonces, por eso hay que tener ese control, no tanto por la carne, sino por los aditamentos que se utilizan para preparar los embutidos. Bueno, pues atentos con todo esto. Perdón, y que también son bien altamente consumidos en los niños, ¿verdad, Luis Alberto? Efectivamente, abundantemente, sobre todo las salchichas, entre otros. Para más información, doctora. Sí, con mucho gusto me pueden contactar en mi página de Facebook, doctora Marcela Vergara Jiménez. Ahí les vamos a compartir esta nota y por supuesto me pueden enviar un correo a marbella@hotmail.com y con mucho gusto le atiendo por ahí. Te mandamos un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias, bonito día para todos. La doctora Marcela Vergara Jiménez.